Bienvenidos aquí a Así que quieres hablar de en Homosensual, el portal más visitado LGBT en México y en Latinoamérica. Mi nombre es Alex Oroe, soy el director ejecutivo de It Gets Better México y como cada semana estamos aquí de regreso con una nueva persona invitada para desmenuzar aquí temas relevantes y no tan hablados como deberíamos, que impactan directamente sobre nuestra comunidad. Y para el tema del día de hoy, Así que quieres hablar de, el tema es clasismo particularmente dentro de la comunidad LGBT. Esto definitivamente no es algo que únicamente ocurre en nuestra comunidad, pero el cómo se manifiesta en lo social, en lo general, pero también en lo político y en el cómo el movimiento, la agenda de los derechos humanos de la comunidad LGBT también llega a impactar el orden de prioridades o qué es lo que mediáticamente se maneja, viene muy relacionado con este factor, con esta problemática. Y para eso, el día de hoy tenemos a un invitado muy especial, Alair Jiménez. Hola, ¿qué tal? Alex, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Oye, tu presentación aquí, me gusta lo que pones en Twitter. Soy fan tuyo de Twitter, la verdad. Y un hilo de tweets tuyo fue lo que dije, necesitamos hablar de esto acá en el programa, contigo. Claro. Pero de tu descripción, porque tienes varias ocupaciones, por lo que veo, estás muy movido y muy en Ciudad de México, radicas en Ciudad de México, ¿no? Sí, así es. Pero de tu biografía en Twitter, ¿no? Pones Tutunacu, Joto y VIH, comunicólogo, derechos humanos e inclusión social, comunicación social en Inspira Cambio AC y comunicación en Mosaico CDMX. Para empezar la conversación, cuéntanos un poco más de ti y de estas distintas labores y trincheras que tienes. Súper, claro. Pues bueno, realmente podría contar como muy poquito de mí. Pues soy Aldair, yo nací en la ciudad de Papantla, el municipio de Papantla, en Veracruz. Ya desde hace pues ya mucho tiempo estoy fuera de casa. Empecé viviendo en Puebla, donde estudié y me formé, y después me mudé a la Ciudad de México y fue aquí donde empecé hace 5 años como un poquito a adentrarme en el tema de VIH. Y con el tiempo fui resignificando algunas de las otras luchas que justo me atraviesen, y lo acabas de leer como en esta pequeña presentación, biografía que hay en Twitter. Soy Tutunacú, pertenezco a la nación Tutunacú, que abarca algunas partes de unos estados del territorio denominado México, principalmente el estado de Veracruz, un poco el estado de Puebla y en algunas partes el estado de Hidalgo. Soy Joto porque soy Joto. Siempre me gusta nombrarme desde esa forma, en más la resignificación del lenguaje. Y pues vivo con VIH, soy una persona tutunacú o indígena, como muchas personas encasillan a todas estas distintas naciones. Soy Joto, maricón, y pues vivo con VIH, ¿no? En términos generales es eso. Y desde hace, no mucho tiempo, algunos años, 3 años más o menos, es que he estado tratando de generar un tipo de incidencia un tanto social, política, en justo estos temas que acabo de mostrar, ¿no? Uno de ellos es el tema del desabasto antirretroviral en VIH, no solamente en la Ciudad de México, sino a nivel nacional. Y en los últimos años, que tiene que ver con este tuit que comentas, he estado trabajando con un poquito el tema del racismo y clasismo, pero sobre todo la resignificación de las poblaciones indígenas, que es de donde yo pertenezco. Súper. Y justo, mira, hablando de este hilo de tweets tuyo, fue hace unos días que lo sacaste, que lo publicaste en tu Twitter personal y tuvo mucha resonancia, ¿no? No porque sea un tema nuevo, no porque sea, algo que no sea extraño a la comunidad LGBT, pero creo que el tono y puntualmente lo que señalabas, habrá, a lo mejor, o sea, sí supe de gente que se lo tomó así como, es que no, esto no invalida lo que hacemos. Y dije, no, creo que no va por ahí la
la señalización, pero antes de, o sea, para que yo no diga lo que Aldair quiso decir, ¿no? Cuéntanos primero, si quieres léelo, Sí, claro, claro. y ahora sí, para elaborar desde ahí. Sí, por supuesto. Ahí va. Algunos jotos o maricones, prietos, morenos, racializados o en contextos rurales o indígenas, no buscamos como logro principal el matrimonio del mismo género. Buscamos que no nos maten o desaparezcan, que no nos humillen, que respeten a nuestros hermanos trans. Algunos jotos nos da igual la adopción homoparental cuando en nuestros contextos terminamos en la calle, sin familia, sin comida, sin cobijo, obligados al trabajo sexual en muchos de los casos, a satisfacer necesidades del macho. Pero su activismo de San Francisco no les deja ver otras realidades. Lucharé por matrimonio y adopción cuando nuestras comunidades, hablando de comunidades indígenas, nuestras familias, la sociedad nos acepte, a los maricones, a los jotos, a las locas, a los mayates. Hasta entonces, pelear por un discurso patriarcal de aceptación no sirve de nada para nosotros. Si quieren un discurso Disney lleno de color, sigan resguardándose en sus casitas de muñeques y sigan actuando a ser la familia heteronormada que el patriarcado medianamente acepta. Mientras tanto, acá resistiremos, como siempre, desde las desigualdades. Ejemplo. Sí, bueno, ahí termina un poco, ahí hago como una ejemplificación, pero básicamente es esto, ¿no? Y de ahí, o sea, ¿pasó algo en ese día que te hizo de que tuvieras que tuitear? O sea, ¿pasó algo en ese momento o es algo que ya venías masticando seguramente desde siempre, pero algún evento se cruzó? ¿Qué activista se te cruzó en tu timeline? Yo creo que todas y todos, y todes. Justo tú lo acabas de decir, y quiero aclararlo y dejarlo súper claro, no es un tema personal, justo es un tema de distribución de todos estos derechos, desgraciadamente y desafortunadamente, que no todas las personas tenemos. Se me cruzó todo, se me cruzó que la agenda gay, porque así es como se le denomina, y tú sabes, ¿no? Como siempre hablo de este término de la agenda gay, que es algo que sí es importado, no como el feminismo, como dice el presidente, pero que no ve las desigualdades de otras poblaciones. Y creo que digamos que este hilo fue no un estallar, solamente que lo hice con total intención de que la gente se moviera, porque es una de las discusiones que sí la medio toco, pero pues dejen que me case primero y ya después hablamos. En términos reales, ahí es donde surge, donde en muchos estados se está pidiendo que se apruebe el matrimonio igualitario o el matrimonio de personas del mismo género, pero no se está exigiendo con la misma necesidad que se apruebe el reconocimiento de las identidades trans y de las infancias trans, ¿no? Digo, habrá muchas personas y hay muchas personas que lo están logrando, pero me refiero específicamente a esta agenda gay, que hago referencia a San Francisco, que tiene una heteronorma, que habla de un discurso, digamos, político muy privilegiado y también desde una visión muy superficial, donde sí puedes ser aceptado y sí puedes casarte y sí puedes adoptar, pero en la mayoría de los casos solamente si cumples estos requisitos de eres mamado, eres musculado, eres guapo, eres blanco, sobre todo, ¿no? Y de ahí surge necesito hacer un hilo porque la gente está hablando como de cosas muy banales, digo, también entiendo que es una pandemia y a veces necesitamos desestresarnos, pero me parece muy justo que estas personas, esos colectivos, esta comunidad que está luchando por otros derechos, nos voltemos a ver como los derechos de las personas trans, por ejemplo, que es algo que de lo que yo hablo o trato de hablar en ese sentido, de las personas trans en contextos indígenas que son mal generizadas, que son violentadas, que son asesinadas en el peor de los casos, y nadie habla y nadie está hablando de eso. En algún momento saqué este tema como a la luz, pero hace algunos meses, un solo medio que cubrió esta nota, y es que en mi comunidad, en Papantla, asesinaron con tiro de gracia a 2 mujeres, a una pareja de 2 mujeres enfrente de su hijo, y no pasó nada, y nadie quemó todo, porque es una persona prieta, ¿será? Y creo que justo el tema del clasismo y esta crítica que haces a cómo mediáticamente pareciera que toman prioridad las experiencias de quienes nos beneficiamos del privilegio blanco, pues, a lo mejor por varios factores, supongo que entre el contexto de nuestro mismo movimiento y cuánto tiempo se lleva hablando del matrimonio igualitario,
podría decir varias cosas, pero al final de cuentas el resultado sigue siendo lo mismo. El orden pareciera estar a la inversa de lo que son las urgencias, ¿no? De lo que dices de la violencia que se vive en nuestro país, ¿no? Particularmente con las comunidades que hablas. ¿A qué le atribuyes? Que pues sonará muy, muy básica la pregunta, pero para quienes nos estén viendo, ¿no? ¿Por qué pasa esto? ¿Qué es lo que pasa de ciertas experiencias opacan o minimizan las experiencias de personas racializadas? Qué fuerte, porque la respuesta es fuerte y no quisiera decirlo así, pero la realidad es que no les importamos. En la medida de que la agenda gay vende más, va a seguir siendo mucho más importante. Y es una de las críticas que seguramente ya sabrás que he hecho en otros momentos, como el tema de la marcha del orgullo, que más que orgullo LGBT es el orgullo homosexual o el orgullo gay. Yo creo que tiene que ver con eso, y probablemente habrá muchas personas que después de ver esto me digan resentido, que somos resentidas o resentides, pero creo que tiene que ver por ahí. No deja dinero y no deja irse a las comunidades a conocer otras realidades, a vivir en la precariedad para conocer cuáles son las necesidades de las hermanas y les hermanos y les hermanas trans. Incluso, como digo, en la ciudad poco a poco se va avanzando y poco a poco va habiendo estos cambios significativos, pero la realidad es esa y es muy triste, porque en el momento en el que una persona que es racializada habla sobre esto, como es mi caso, va a salir quien, en lugar de escucharte o en lugar de tratar de entender un poquito el coraje, la rabia que tienes, te va a decir, no, es que eres resentido, es que como tú estás en tu rancho o en tu pueblo, pues mejor vete a tu pueblo bicicletero. Y eso es algo que pasa, es muy común, y es una violencia mucho más común que se ha dado, yo creo que en los últimos años mucho más fuerte, desde las poblaciones LGBT hacia las mismas poblaciones LGBT. Y repito, tiene que ver con esto de que no es lo mismo que esté en Puerto Vallarta una pareja de dos hombres de 1,80 que estén súper mamados y blancos o medio morenitos, a que estén dos personas de 1,60, 1,50 máximo, morenas, gorditas y que pertenezcan a alguna otra nación, ¿no? O alguna comunidad indígena, ¿no? Qué importante lo que dices de las palabras para descalificar, ¿no? Que resentido, que o sea, todas estas que están tan normalizadas en nuestro léxico para justo hacer eso, para barrer así de, sí, claro. No entiende o está como con una visión muy limitada, obviamente. Claro. Las expresiones suelen ser más burdas y brutas en ese sentido, ¿no? ¿Qué es lo que, por ejemplo, y mira, un poco el elefante de la habitación y también el principal motivo que quería tener esta conversación contigo es porque, bueno, de mi lado, como te decía, en mi caso, ¿no? Me beneficio del privilegio blanco, sí. Vengo creo que varios colegas activistas con los que he colaborado de otras organizaciones, normalmente, bueno, no normalmente, somos los menos, desafortunadamente, que tenemos un apoyo desde casa, partimos desde otra estructura, ¿no? Tal cual. Y a la hora de involucrarnos desde este privilegio con la intención de, pues, generar cambios y ayudar a la comunidad, el efecto, pues, ni tan colateral, es muy, muy de parte de estas estructuras, ¿no? Es de que terminamos a lo mejor canalizando la conversación hacia otros lados donde a lo mejor no es tan urgente, ¿no? Como lo decías, las violencias, lo que es la agenda de la comunidad trans, ¿no? Lo que dices de cómo englobamos a comunidades, a naciones de las distintas culturas en nuestro territorio, ¿no? Y se diluye, es el efecto que se diluye, ¿no? Entonces, aquí creo que lo que falta mucho de quienes estamos a lo mejor
monopolizando esa conversación, ¿no? Es tener estas conversaciones y pues hacer más como pasar el micrófono y ver qué es lo que podemos hacer, ¿no? Entonces, no creo que, al menos cuando vi tu hilo, fue de, claro, esto es lo que está pasando y muchas veces es el trabajo colateral, el efecto colateral más bien, de muchas organizaciones que contribuimos a que se construyan o se refuercen estas estructuras. Un poco llamando a la acción, ¿no? ¿Qué es lo que crees que hace falta, que no estamos haciendo lo suficiente, sin que caigamos en actitudes paternalistas y condescendientes y de sí, yo llego y te salvo? O sea, ¿qué se puede hacer? Sí, pues yo creo que se parte de algo muy importante, que es la escucha activa. Necesito escucharte para conocer tus realidades, tus contextos. Otra, yo respondería, más bien daría como de respuesta a una pregunta: ¿cuántas personas racializadas y que vivan en estos contextos están o son presentes o son la imagen de un movimiento LGBT? Ninguna. Bueno, no sé, muy poquitas quizá, por no decir ninguna, muy pocas. Y justo abonando a esto que platicas sobre que hay personas que tienen estos privilegios, yo entiendo que muchos privilegios son dados, ¿no? Son heredados, y muchos otros son ganados, y eso no se discute. Pero cuando una persona viene de una familia que te acepta o como reconoce tu identidad desde que eres adolescente, ¿no? Y que no tienes que pasar la secundaria, que es una etapa para muchas personas terrible. Además, vivir en el closet con una familia que no vive tus realidades, ¿no? Si estás como del otro lado y tienes una familia que de entrada te dice, pues sí, te acepto, wow, o sea, de todo el mundo quisiera tener eso, ¿no? Desde ese momento creo que ya estás en una súper ventaja con el resto de las personas. Ahora, si tienes la posibilidad de ir a una escuela de paga, y entonces a partir de tus estudios en una escuela de paga nace el activismo, que no es demeritarlo, pero sí hay una serie de situaciones totalmente estructurales que sí hacen un daño colateral o un daño total a todas estas poblaciones. Pero bueno, contestando más concretamente a la pregunta, creo que se podría empezar escuchando, por supuesto, y dando estos espacios a que estas voces sean escuchadas. Digo, en mi caso he tenido el privilegio y la fortuna de luchar como por las cosas que hago, y que en algún momento se puedan abrir estos espacios, pero habrá personas que no, o que de ninguna manera podrían hablar abiertamente del tema, porque si su familia se entera, pues incluso la matan, no sé. Creo que podemos empezar por ahí con un poquito de empatía, ¿no? De escuchar y decir, ok, tal vez la forma en la que lo dices es un poco violenta, pero pues puedo entender o tratar de entender cuál es el contexto del que me estás hablando, ¿no? No es lo mismo, repito, nacer con esas situaciones en la Ciudad de México o en otra ciudad que en el norte de la ciudad, donde aparte llevamos años en una guerra horrible contra el narcotráfico, que es un tema que sí se tiene que tocar como una intersección en lo LGBT, por la cantidad de personas homosexuales, trans, tal, que caen, digamos, en las redes del narcotráfico, pero es otro tema. Yo diría que eso, podemos empezar escuchando y dando el espacio a las otras personas. Escuchando y dándole espacio. ¿Qué tú ves que en México está funcionando? Creo que también hasta, digo, lo vi un poco también desafortunado, que por el hecho de que se viralizó una conversación en Estados Unidos por el Black Lives Matter, como que la gente empezó a voltear a ver, también en México pasa, ¿no? El tema de cómo la policía, igual acá en México, las Fuerzas Armadas, todo lo que dices, con estas intersecciones que afectan principalmente a personas racializadas LGBT. De estas conversaciones y estos pendientes, ¿qué es lo que tú dirías que la gente hoy por hoy, más allá de escuchar y ceder espacios, puede hacer para concientizarse? ¿A quiénes se pueden acercar? ¿Qué organizaciones tú ves que estén haciendo una buena labor en este sentido? Pues yo diría, más allá como de desacreditar la labor de las organizaciones, incluso estando dentro de una organización, siento que vamos despacio, vamos gateando. Justo, más allá de que sea un tema del que no se hablara, yo creo que estaba tan normalizado que era como, pues del negrito, ¿no? Uh-huh. Y me río, ¿no? Pero más allá de eso,
creo que es muy importante. Creo que vamos poco a poco, las organizaciones vamos caminando despacio. Lo decía, como es un tema no del que se esté hablando apenas, sino que ha sido tan normalizado que nos costaba mucho trabajo enfrentarlo, confrontarlo de esta manera. Y creo yo más bien que las personas o el colectivo, la organización que está justamente más organizada, que tiene un poquito el conocimiento más, digamos, vivo, todo este grupo de personas que de alguna manera exponen esta situación, no solamente desde las poblaciones LGBT más, sino también desde lo colectivo como una sociedad, digámosle así, mexicana. Hay algunas personas que creo que pueden aportar mucho al tema. Más que organizaciones, yo podría decir que un colectivo que ha estado acercando como este tipo de información y tratando también de generar pues mucha conversación al respecto es Racismo MX, que se ha encargado de generar algunos talleres, algunas conversaciones justamente para hablar del tema. Desde Inspira tuvimos la oportunidad de trabajar con ellos y hacer algunas conversaciones que justo iban enfocadas al racismo en poblaciones principalmente gays, homosexuales y tal, ¿no? Yo creo que por ahí podría ser una buena entrada. Hay otras personas que están hablando del tema de la racialización, como Siguapa en Twitter, la pueden encontrar, latinoamericana, que es Junko, Ogata, que ha estado hablando muchísimo del tema también. Hay otra persona que igual desde las periferias habla del tema y de la racialización, que es Philosophlove, lo pueden buscar así en las redes, y habrá muchísimas otras personas y colectivas justamente que parten más allá como de una organización ya constituida, porque ese es otro tema también, desde lo colectivo, desde la colectividad y desde un ambiente más comunal o comunitario. Sí, el acceso a todas estas estructuras, los muchos retos burocráticos, que si los gastos para constituirte, que si fondear, o sea, creo que es un buen punto que rescatas de los esfuerzos de colectivos que hay en nuestra comunidad, ¿no? Y que se conectan con muchas otras causas. Mira, creo que esto, lejos de que sea un programa de ahorita que tenga así como una conclusión o una un punto final a esta conversación, para mí es más como dejar la reflexión de en la comunidad LGBT necesitamos, y particularmente quienes llevamos organizaciones, quienes estamos de alguna manera, para bien o para mal, pues algo visibles, ¿no? En el movimiento, detenernos y ver qué estamos haciendo, si estamos, como dices, Aldair, si estamos escuchando lo suficiente, si estamos cediendo en los espacios, el micrófono, pero creo que también, como decías, sobre todo que sean parte, que haya realmente esta diversidad no solamente pensamiento, de identidades en el mismo cuerpo de las organizaciones que están para servir a nuestra comunidad, ¿no? Y entonces hay esa reflexión y, por supuesto, creo que justo la gente de Racismo MX, creo que coincido que hacen un gran trabajo, y tengo ahí mi pendiente de conectar con Racismo MX y ahora sí adentrarnos a estas conversaciones de forma un poco más analítica de qué estamos haciendo como tal, por qué está tan normalizado, que creo que ese sería lo que dices, ¿no? Es difícil traer estas conversaciones cuando la gente no lo ve mal porque está tan normalizado, pero me interesaba muchísimo conectar contigo por este hilo que hiciste, y que yo te he visto muy polémico también en varias ocasiones, pero es justo como una llamada de atención que creo que se tiene la deuda de tener esta atención, de ser realmente analíticos y analíticas sobre lo que estamos haciendo, de lo que estamos propiciando, consciente o inconscientemente, ¿no? Para dejar de violentar
con nuestras acciones a gente que tiene prioridades más fuertes que el casarse o el adoptar, ¿no? O sea, sí, claro. Y de verdad, muchas gracias por haber conectado, por haber aquí expuesto esto. Yo sé que a lo mejor también hasta tener estas conversaciones, pues no solamente no es de que sean difíciles, sino te encuentras con muchas resistencias, ¿no? Y esperamos que la gente que nos escuche, que nos vea, tenga primero esta reflexión y desde esta humildad de ser analíticos de lo que estamos haciendo en nuestros propios círculos, cómo tratamos a otras personas, ¿no? Qué normalizamos con el lenguaje, qué contenido consumimos, etcétera, que vaya por ahí la reflexión, y te agradezco mucho por haber venido. No, hombre, pues muchas gracias, Alex. Y justo, nada más como para cerrar esto que tú platicas, es importante que hagamos esta reflexión, y digo, ya lo he hecho en varias ocasiones. Quienes ya me puedan conocer por ahí de las redes sociales, quien no, pues les aclaro, justo que estos mensajes son en este sentido de que si no se cuestiona, la gente no habla de ello. Y creo que he aprendido también con el paso del tiempo a ser un poquito más estratégico y de saber en qué momento tratar de impulsar. Digo, como tú lo dijiste, ese tweet tuvo más de 3,000 y tantos me gusta. Digo, para mi cuenta chiquita es mucho, y muchísimos retweets. Y creo que a partir de eso, o no, puede salir justo el que continuemos esta conversación, y más allá de que se piense, porque mucha gente lo dijo como, es que todos son importantes. Y sí, todos son importantes, todos los derechos. Pero en un país, en un mundo desigual y tan complejo como en el que estamos viviendo, pensar, no sé, igual y esto también sea controversia, ¿no? Pero que es más, digamos que es prioritario que todo el mundo se case cuando hay gente trans, repito, en contextos muy difíciles, que no pueden ni siquiera tener una familia porque la corren de su casa y terminan pues consumiendo sustancias, en la calle, en situaciones muy precarias. Yo creo que más allá de decir que una es más importante que otra, tenemos que priorizar y ver quién necesita mucha más ayuda, justo como tú lo comentas, sin este objetivo de ser paternalista o condescendiente con las personas. Yo creo que hace mucha falta esa reflexión interna. Repito, yo me he equivocado mucho y eso me ha servido, en alguno de los casos me doy cuenta y trato de trabajarlo. Pero creo en general que es muy importante que podamos, a partir de esto, en lugar de separarnos o dividirnos, decir, ok, como en este caso, no quiero escuchar cuál es la posición, quiero saber cuál es la situación que ocurre, y a partir de eso quizá poder generar estrategias con las organizaciones, ya sean nacionales, internacionales, con los colectivos, con las personas que trabajan como de campo directamente, que nos pueda ayudar a todas las personas. Al final de cuentas, creo que el enemigo, por decirlo de alguna manera, no es la propia población LGBT, sino es otros sistemas que nos siguen oprimiendo, otros sistemas que nos siguen dando o brindando desigualdades, quizá unas más que otras, pero yo creo que es eso. Al final, como lo he hecho público en muchas veces, por más que no me caiga bien una persona, si el trabajo que podamos hacer en conjunto va a ayudar a que otras personas salgan beneficiadas, yo estoy en total disposición, porque de eso se trata la comunidad, ¿no? De trabajar por un bien común, aunque este bien común en lo personal quizá no sea como del todo agrado, pero si es un bien para todas las que conformamos esa población, se tiene que hacer. Y yo dejaría como ahí. Pues nuevamente gracias, Alex. No, gracias a ti. Y tú diciendo de tu cuenta chiquita, ¿cómo te pueden encontrar en Twitter si quieres? O dónde, claro. ¿Dónde te pueden encontrar? Sí, pues en las redes sociales, sobre todo Twitter, que es el que más utilizo. Tengo por ahí Facebook, Instagram. En todas las redes sociales estoy como HIRJIRA, que sería como Gira, en todas. Así me pueden encontrar. Perfecto. Pues de nuevo, muchísimas gracias, Aldair. Y estaremos tocando base, y esta conversación tiene que seguir, y al menos me dejas no solamente la reflexión, es algo que vengo masticando, pero ese hilo es como que a ver qué tanto lo estás priorizando, ¿no? Yo, ¿no? Y aquí en este espacio, pues me interesaba tocar esto.
Y vamos a seguir estas conversaciones. Y muchísimas gracias por haber venido. Y gracias a quienes nos están escuchando por podcast. Esto está disponible por Spotify, Apple Podcasts. Está disponible también en video, en YouTube, en Facebook, en las redes de Homosensual. Y ya saben, si quieren que algún tema en específico les interesa, qué reflexiones tienen de dejen los comentarios o también me pueden escribir a @alex_oroe en Twitter o en Instagram. Y nos estamos escuchando o viendo la próxima semana. Bye.